Hola. La sangría es seguramente la bebida veraniega española más conocida, especialmente por el turismo. La sangría combina el sabor del vino con la frescura de las frutas y alguna cosita más, lo que le confiere un sabor espectacular. Es perfecta para disfrutar en reuniones, fiestas o simplemente como una opción refrescante para el verano. En este vídeo te enseñamos lo fácil que es preparar la sangría en casa y cómo adaptarla a tus gustos. El ingrediente líquido principal es, como ya hemos dicho, el vino. Aunque es obvio, es importante recalcar que debes utilizar un vino de calidad para tener una sangría de calidad, aunque tampoco hace falta dejarte un ojo de la cara en el intento. En muchos supermercados y tiendas especializadas puedes obtener vinos jóvenes e incluso crianzas de calidad a precios muy ajustados. Yo voy a utilizar este vino joven que comercializa una cadena de supermercados alemana y que suelo consumir en algunas de mis comidas. Tiene muy buen sabor y un precio asequible. El segundo ingrediente, y no por ello menos importante, es la fruta. Normalmente se suele utilizar la naranja, el melocotón, la manzana y el limón, aunque el límite lo pone tu gusto y tu imaginación. También utilizaremos soda o gaseosa, preferiblemente sin azúcares añadidos, a menos que te gusten las bebidas muy dulces. Le daremos un toque adicional de sabor añadiendo un poco de licor. A mí me gusta utilizar el brandy o coñac, pero también puedes utilizar licores de naranja como Cointreau, Triple Sec o Grand Marnier, que le darán un sabor espectacular. Por último, también utilizaremos una rama de canela para darle algo de aroma. Un ingrediente que yo nunca utilizo, aunque es muy habitual en las sangrías, es el azúcar. Creo que la fruta ya proporciona suficientes azúcares a la bebida, y que el exceso de dulzor digamos que estropea una buena sangría, pero claro, eso es solo mi opinión. Con todos los ingredientes a mano, vamos a empezar con la preparación. Verás qué fácil. Abrimos el vino y vertemos algo más de media botella en esta jarra de 1,5 litros, que es el tamaño habitual de las jarras de sangría. A continuación añadiremos el licor. La cantidad dependerá de tus gustos y de cómo te guste de cargada la sangría. Yo suelo añadir aproximadamente el equivalente a una taza pequeña de café, unos 100 mililitros. Mezclamos bien y apartamos. Ahora preparamos la fruta, que puedes utilizar con o sin piel en función de tus preferencias. En el primer caso, asegúrate de haberla lavado bien. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo en la descripción un enlace a un vídeo donde te explico cómo hacerlo de forma segura. Cortamos las piezas de fruta en trozos que podamos comer fácilmente de un bocado. A medida que vayamos cortando, las iremos introduciendo en la jarra junto al vino y el licor para evitar que se oxide. Haremos lo mismo con el melocotón. Cortamos la naranja que habremos pelado previamente. Puedes añadir la piel de la naranja a la jarra para añadirle más aroma. Como el limón no acostumbramos a comerlo, lo añadiremos con la piel. Una vez tengamos toda la fruta en la jarra, removeremos bien para que se impregne y absorba bien el vino y el licor. Añadimos unos 200 mililitros de gaseosa y volvemos a mezclar muy bien. Por último, añadiremos la rama de canela. Ahora, hemos de dejar macerar la fruta en el vino durante al menos 2 horas para que se mezclen bien todos los sabores, aunque mejorará si lo dejas al menos 4. La maceración se realizará en la nevera para que la sangría esté bien fría en el momento de servir. Llegado el momento de servir, sacamos de la nevera y removemos de nuevo, añadiendo hielo para ayudar a mantener la bebida fría. Removemos de nuevo, y ya está listo para servir.
Utilizaré una copa de tamaño generoso que decoraré con una rodaja de limón. Vierto el líquido evitando con la espátula que caigan trozos de fruta para que no salpique, y más tarde añado algunos de esos trozos con cuidado. Y eso es todo. Tu sangría de vino tinto casera está lista para ser disfrutada. Espero que la pruebes y te encante tanto como a mí. Recuerda que puedes personalizar la receta según tus preferencias, agregando otras frutas como fresas, uvas o incluso menta para darle un toque extra de frescura. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta refrescante y deliciosa bebida. Hasta la próxima.